Buenos días. Damos comienzo a la audiencia de pacto de cumplimiento prevista en el artículo 27 de la Ley 472 del 98, dentro del medio de control popular, radicado bajo el número 2014-610, adelantado por el señor Daniel Giovanni Neira Ríos como representante legal de la institución Tectol, contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Departamento del Tolima, EPSA S.A.S.P., Municipio de Ibagué y Municipio de Rovira. Por disposición del numeral tercero del artículo 183 del CEPAC, la audiencia será grabada. Le concedemos el uso de la palabra en primer lugar, en el mismo orden en que los identificamos, a las entidades enjuiciadas. Entonces, en este caso, interviene en primer lugar la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Doctor, tiene la palabra. Gracias, señoría. En efecto, el presente asunto fue sometido a consideración y valoración del Comité de Conciliaciones. Es así que mediante el certificado 9275 de la Agenda 47 de 2014, se somete entonces las pretensiones del actor popular, y el secretario técnico del comité, en el certificado en mención, indica que frente a ello no se propone ninguna fórmula de pacto de cumplimiento, teniendo en cuenta que la Policía Nacional ha dado cumplimiento a las labores rutinarias de verificación sobre el tramo vial Ibagué-Rovira, y que no existe en la actualidad un acto administrativo, entre otros argumentos, es la síntesis. No existen actos administrativos que restrinjan, prohíban el tránsito de vehículos con determinado tonelaje sobre ese tramo vial. Asimismo, como se manifestó, no hay los medios técnicos para así determinarlos, y se adjuntaron unos escritos, ello lo indica el mismo certificado. Se requirieron oportunamente, se han requerido el suministro de básculas para efectuar esos controles, pero no se tienen en la actualidad. Es por ello que no se propone ninguna fórmula de arreglo. Reitero, dado que la Policía Nacional ha dado cumplimiento oportuno a la labor de verificación y prevención en materia vial sobre ese tramo, señora juez, solicito respetuosamente me permita acercarme al despacho para hacer entrega en un folio del documento. Interviene entonces la apoderada del Departamento del Tolima. Gracias. Gracias, su señoría. Como apoderada del Departamento del Tolima, debo indicarle que los miembros del Comité de Conciliación se abstienen de tomar alguna directriz respecto a las pretensiones objeto de la presente acción, teniendo en cuenta el informe suministrado por la Secretaría de Infraestructura, que obra en el expediente, pero que me permito aportar en 6 folios para esta diligencia, en el que claramente se logró indicar por la parte técnica que al realizar visita al sector no lograron identificar de manera concreta las axisas que corresponden a las pretensiones. De acuerdo a eso, los miembros del comité se abstuvieron de tomar alguna decisión al respecto. Las axisas. Ya es un término técnico, doctora, y pues en el informe técnico rendido por la Secretaría de Infraestructura que le voy a aportar, así lo determinan. A ver si le entiendo. Con un informe técnico de la Secretaría de Infraestructura, ustedes dicen que no pactan, pero concréteme la razón por la que no pactan. Los miembros del comité consideraron que al no existir certeza, pues no podemos identificar cuál es el sector objeto de la acción popular de manera concreta, y si no tenemos un soporte técnico, pues los miembros del comité no lograron identificarlo así, y si no tenían el soporte, pues no se abstuvieron de tomar alguna determinación. ¿Está documentado? Sí, señora. Pasa al estrado, por favor. Concedemos entonces el uso de la palabra al señor apoderado de EPSA S.A.S.P. Gracias, señoría. Primero quiero aclarar que la empresa de energía del Pacífico es una empresa privada y por lo tanto sus decisiones no están sometidas a comité de conciliación alguno. Sin embargo, la empresa, para la contestación de la demanda y para la contestación de las medidas cautelares, adelantó estudios técnicos sobre la vía que le permitieron tomar una decisión clara en relación con no presentar ninguna fórmula de pacto de cumplimiento para la presente audiencia. Los estudios están dentro del expediente y están anexos tanto a la contestación de la demanda como a la contestación de las medidas cautelares. Finalmente vamos a escuchar al señor agente de... No, primero al señor actor popular. Gracias, señoría. Sorprendido realmente con la falta de compromiso, principalmente de una de las demandadas,
como lo es la gobernación del departamento, en cuanto a que no encuentra ninguna irregularidad ni tramo averiado dentro de la vía. Sinceramente, frente a estas audiencias de pacto de cumplimiento, creí que de pronto podíamos agotar agilizar el tema de este expediente, este proceso que nos ocupa, porque la comunidad de Rovira sigue siendo afectada por la falta de seguridad en nuestra vía. No podemos nosotros como ciudadanos soportar fallas de la administración, no podemos nosotros como ciudadanos depender si la policía cuenta o no con una báscula para poder hacer los controles, no podemos los ciudadanos seguir viendo cómo la gobernación del Tolima invierte un total de 185.262.000 pesos en un reparcheo, y que por el peso de los vehículos de la empresa EPSA resulte que en este momento ese reparcheo no existe, no alcanzó a durar ni siquiera un año. Y ese tipo de situaciones genera que sea necesario ratificar las pretensiones de la acción popular, y pues al ver que no existe esa fórmula de pacto de cumplimiento por parte de las entidades, en especial de quien, como lo decía, el municipio de Rovira tiene el compromiso de responder por las vías secundarias, como es el departamento, pues no existe otra posibilidad más que continuar con el proceso, pero sí manifiesto ese inconformismo. Yo sé que, lo decía su señoría, esta audiencia tiene otro tipo de énfasis, pero sí no podía dejar pues pasar la oportunidad de manifestar esa preocupación de que la Secretaría de Infraestructura no haya encontrado el tramo averiado, como si la vía Rovira-Ibagué prácticamente entonces va a tocar ponerla en concesión, porque es una autopista que lamentablemente evidencia que la gobernación del Tolima no conoce ni siquiera la jurisdicción del departamento, y el tiempo que, pese a que Ibagué como municipio acaba de exponer que, al menos en el informe que posee, sí aparece que tan siquiera uno de los puentes necesita una intervención urgente, pero la infraestructura de la gobernación no lo vio. Y frente al tema de la policía, también me preocupa que diga que se hagan unos controles, cuando diariamente recorro esa vía y si encuentro un puesto de control cada 2 meses es mucho, y sin embargo al tiempo que dice que están haciendo los controles, de la misma manera manifiesta que no tiene las herramientas para hacerlo. Entonces prácticamente están haciendo los controles al tanteo o a ojo, porque no tiene cómo verificar el tonelaje de los vehículos que transitan, y entonces realmente ese control está siendo imaginario porque no se está materializando. Y frente al tema de EPSA, pues conozco el informe que aportó al expediente, pero pues al mismo tiempo es importante manifestar al despacho que esa vía solo la utilizan motos, vehículos particulares, los pocos que tiene un pueblo como Rovira, y adicionalmente las vans de Velotaz, que son vehículos de 8 pasajeros cuando mucho, o unos buses que normalmente viajan casi siempre vacíos por el tema de la implementación de esas vans, y los vehículos de EPSA. Por tal motivo sería, sin necesidad de ser ingeniero, sin necesidad de tener esos superestudios en topografía, por puro sentido común se determina por dónde se está averiando vergonzosamente esa vía, que ha hecho que un municipio a escasos 32 kilómetros de la capital del departamento el tránsito demore cerca de 1 hora larga, precisamente por el estado en que se encuentra la vía. Nosotros no tenemos señalización, es una vía en donde están transitando los vehículos de EPSA, ocupando prácticamente los 2 carriles, y adicionalmente no existe ni siquiera ese espacio denominado berma en donde transitan los peatones y los ciclistas. Por tal motivo es supremamente necesario de que avancemos en este expediente con un poco más de celeridad, lo pido muy respetuosamente. Yo conozco la congestión que se vive en los despachos judiciales, pero frente a ese peligro inminente que estábamos viviendo los ciudadanos de Rovira, en donde ni siquiera está la señalización de pérdidas de bancada, que infraestructura no las ha visto, no ha visto las pérdidas de la bancada, tampoco se ha podido dar cuenta que no existe ni siquiera la prohibición de adelantar en ninguno de los tramos, y como lo decía, ni siquiera infraestructura se ha dado cuenta que no tienen berma en los peatones. Entonces no existe tampoco alumbrado público, no existe la más mínima señalización, y tenemos puentes como el del río Conveima, que es un puente militar que sí tiene establecido que el peso máximo son 20 toneladas, y el del río Luisa, que tiene una señalización que habla de 15 toneladas. Estoy prácticamente seguro, sin necesidad de ser un experto ni trabajar en la empresa Energía del Pacífico, que sus vehículos tienen un peso muy superior al que establecen esos 2 puentes, que incluso son apenas 2,
de lo más de 20, 30 que funcionan en esa vía, porque Rovira es conocido como municipio encanto de Manantiales precisamente por la gran cantidad de fuentes hídricas, que significa también una gran cantidad de puentes que datan desde la misma construcción de la vía y que por tal motivo necesita una intervención supremamente urgente, y que llevó a la entidad que presido a buscar el apoyo de la justicia precisamente para evitar que ocurra una tragedia, porque como bien se expone en la acción popular, en el año 2011 tuvimos un accidente en donde uno de los puentes se dio frente al peso de una volqueta y con conductor a bordo cayó al río Coello, y ese hecho de la gobernación del Tolima, que fue negligente y no atendió los llamados que le hizo en su momento la administración municipal de intervenir con urgencia ese puente, generó que tocara gastar más de 180.000 millones de pesos en la construcción del puente. Sin el ánimo de herir susceptibilidades ni de hacer algún tipo de imputación, pareciera que la gobernación del Tolima esté esperando a que se caigan los puentes para poder firmar esos contratos millonarios de 180.000 millones de pesos por cada puente que se caiga, y es lo que precisamente como actor popular pretendo proteger con este tipo de acciones, en búsqueda de que no se desperdicien los recursos públicos, gastando cerca de 200 millones de pesos en un reparcheo que no dure ni siquiera 10 meses. En este momento, y como lo solicité en la acción popular, si se hiciera una inspección a esa vía, se puede determinar sin necesidad de hacer ningún estudio, sino con un mínimo porcentaje de sentido común, que la vía sin duda alguna, esa plática se perdió. Y por ese motivo es necesario ratificar las pretensiones, y ante el tema de encontrar que esta diligencia se declarará fallida por el tema de que ninguna de las entidades propuso el más mínimo compromiso frente a la acción popular, pues continuar con la mayor celeridad posible el proceso, su señoría, en aras de proteger los derechos colectivos, porque precisamente las acciones populares buscan eso, no un beneficio personal ni siquiera para la entidad que represento, sino que estamos buscando evitar que ocurra una tragedia en ese municipio, donde, como lo decía también, las mulas ocupan prácticamente los 2 carriles, una vía supremamente angosta, sin ningún tipo de señalización, ni de piso, ni reflectiva, no hay el más mínimo aviso que incluso prohíba adelantar, y lo que en cualquier momento puede generar un accidente, y lo que ello representaría que el Estado, a través de entidades como la Gobernación del Tolima, que no vio ni siquiera un tramo averiado en esa superautopista Rovira-Ibagué, genere más adelante procesos de reparación directa en el momento en que ocurre un accidente, y donde incluso este mismo expediente de la acción popular servirá como material probatorio para evidenciar que la Gobernación del Tolima, como ente estatal, conocía de la situación, y sin embargo llega a una audiencia de pacto de cumplimiento cerca de un año después de presentar la acción popular a decir que no encontró ni siquiera un tramo averiado, utilizando términos técnicos para confundir aquí a quienes hacemos parte de la diligencia. Muchas gracias, su señoría, por la oportunidad de exponer esa inconformidad a nombre de todos los rovirenses. Ministerio Público. Señora juez, de manera muy respetuosa le voy a solicitar al despacho que me permita 2 minutos con el fin de revisar el documento aportado por la Gobernación del Tolima, y pasado ese término entrar a presentar mi concepto como Ministerio Público. En efecto, lo que usted dijo, no hay acta de comité. Bueno, su señoría, verificado el documento que fue aportado por la apoderada del Departamento del Tolima en esta audiencia de pacto de que trata el artículo 27 de la I 472 del 2008, su señoría, encuentra el Ministerio Público una absoluta desazón ante la posición y ante la situación de la entidad Gobernación del Departamento del Tolima. No tiene presentación alguna que una apoderada venga a una audiencia de pacto de cumplimiento sin un acta del Comité de Conciliación. No tiene presentación. Por lo tanto, señoría, desde ya le solicito al despacho que le compulse copias a los miembros del Comité de Conciliación de la Gobernación del Departamento del Tolima para que se investigue la omisión ante la situación que se acaba de presentar en este proceso con radicación 2014-00266. Su señoría, absolutamente inconcebible. Vemos como el apoderado de la Policía Nacional se presenta con un acta de conciliación, perdón, con un acta de comité, donde exponen así en una reunión técnica que se hace y se expone con los motivos que consideren, pero vienen con un acta. Lo propio ocurre con un acta del municipio de Ibagué, donde también se hace una visita
donde también se presenta y se fundamenta el por qué no hay un pacto de cumplimiento. Lo mismo con el comité de conciliación del municipio de Rovira. Creería que no tiene obligación, pero tiene constituido el comité de conciliación y se reúnen acá unos funcionarios y toman una decisión a través del comité. Y a pesar de que una entidad privada como EPSA no tiene la obligación de presentar un concepto de un comité de conciliación, sí hace un trabajo, así sea técnico, y acredita el por qué no tiene ningún ánimo de realizar un acuerdo de pacto. Situación que yo reitero, y en varios de los despachos a los cuales soy representante del Ministerio Público, viene ocurriendo de manera sistemática en la gobernación del Tolima. Se están acercando no solamente a las audiencias de pacto de cumplimiento, sino a las audiencias de verificación de fallo de las propias acciones populares también, sin ningún tipo de fundamento. Los comités de conciliación no están funcionando allí, no se están reuniendo. Entonces, en ese orden de ideas, su señoría, yo voy a presentar dos posiciones, ya le dejaré a disposición de el despacho las siguientes consideraciones. Primero, su señoría, que esta diligencia se suspenda y se ordene a la gobernación del departamento del Tolima, comité de conciliación, que se reúna específicamente para resolver el tema objeto de la acción popular, de la cual estamos reunidos hoy para la situación. Se observa, su señoría, que en ese informe se remiten solamente a la ubicación de un puente, cuando la acción popular habla de todo un trayecto vial, inclusive que hace parte del municipio de Ibagué, comprendiendo, por supuesto, parte del municipio de Rovira, y por lo tanto no tendría presentación alguna de esa situación, y que acá se haya argumentado que no se encuentra una abscisa, cuando se trata acá de una situación que involucra la seguridad, que involucra el patrimonio de una entidad también, no solamente del orden departamental, sino municipal. Por lo tanto, su señoría, esa sería la primera solicitud. Si es, vuelvo y le reitero, si es acogida por el despacho, se suspenda la diligencia, se fije nueva fecha y se le ordene al comité de conciliación de la gobernación entrar a resolver de manera técnica, como lo dice la norma, por parte del comité de conciliación, para que nos manifieste si tienen o no pacto y cuáles son las motivaciones, cualquiera de las que sea, bien sea que haya o no. Esa sería la primera solicitud. Y la segunda, su señoría, también si al despacho la acoge, ya teniendo en cuenta lo previsto en el literal B del artículo 27 de la 472, se declare en esta diligencia como fallida, teniendo en cuenta que no se formuló proyecto de pacto de cumplimiento por ninguna de los accionados. Ya si por economía procesal se considera, estamos hablando de 4 entidades, de las cuales 5 entidades, de las cuales ninguna tiene, por lo tanto de pronto podría ser más dispendioso continuar o suspender la diligencia, pero vuelvo y reitero, dejo eso en consideración del despacho. Y ya una última, y vuelvo y la reitero, se le compulse copias al organismo competente para que investigue en la situación que tiene que ver con la no presentación de pacto de cumplimiento en esta diligencia. Muchas gracias, señoría. Bueno, el despacho evidencia que en efecto le asiste razón al señor agente del Ministerio Público. Verificado el expediente en el cuaderno de llamamiento en garantía al folio 58, obra el auto de 31 de julio de 2015, mediante el cual se fijó el día de hoy a las 10 de la mañana como fecha para celebrar la audiencia de pacto de cumplimiento. Quiere decir lo anterior, que ha pasado 1 mes y medio desde que hicimos la fijación de la audiencia, tiempo suficiente para que los miembros del Comité de Conciliación del Departamento del Tolima se reunieran y manifestaran si formulaban o no una fórmula de pacto y esbozaran las razones de su decisión. Como eso no ocurrió, en efecto el despacho acogerá la petición formulada por el agente del Ministerio Público y ordenará compulsar copias con destino a la Procuraduría General de la Nación para que se investigue la posible incursión en faltas disciplinarias que haya podido hacer los miembros del Comité de Conciliación del Departamento del Tolima. Frente a la petición de suspensión de la audiencia para darle la oportunidad al comité que se reúna
tenemos una imposibilidad legal para hacerlo, porque, digamos, podríamos dar ese espacio, pero lo cierto es que aquí la única entidad demandada no es el Departamento del Tolima, sino que tenemos muchas otras que ya expusieron suficientemente en esta audiencia las razones por las que no llegan a un pacto. Y según la previsión normativa del artículo 27, literal B de la Ley 472 del 98, la audiencia se considera fallida, entre otros, en el evento en que no se formule proyecto de pacto de cumplimiento. Para suspender la audiencia tendríamos que contar con la anuencia para el pacto del resto de las entidades que están aquí convocadas como demandadas. Como eso no ocurre, sería un desgaste procesal adicional, un desgaste, tiempo mayor para venir a escuchar a la Gobernación del Tolima en una tarea que no se hizo oportunamente y que pues ya está a destiempo, con el riesgo de que el día de la citación de la nueva audiencia digan que no tienen fórmula para pacto y se demore aún más el trámite de una acción constitucional con la gravedad de las circunstancias que acaba de plantear el señor actor popular. Entonces se acoge la solicitud de compulsa de copias para investigar disciplinariamente, si es que a bien lo tiene la autoridad disciplinaria, a los miembros del Comité de Conciliación del Departamento del Tolima, a quienes funjan como tal o hayan fungido como tal a partir de la fecha de notificación del auto de 31 de julio de 2015, que fue cuando se fijó la fecha de pacto, y se niega la solicitud de aplazamiento de la audiencia. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 27, literal B de la Ley 472 del 98, se declara fallida la audiencia de pacto de cumplimiento y se dispone que el proceso pase al despacho para decidir lo que en derecho corresponde. Les agradezco su comparecencia. El despacho finalmente deja constancia que cada uno de los actos surtidos en esta audiencia ha cumplido con las formalidades que tratan las normas procesales y sustanciales y que quienes en ella han intervenido han quedado notificados en estrados. Será entonces cerrada la audiencia, siendo las 11 de la mañana. Se termina la audiencia y se dispone que el acta sea firmada por todas las personas que en ella han intervenido una vez leída y aprobada. Les agradezco mucho su comparecencia, doctores.